Buenas tardes. Son las 5 en punto. Buenas tardes a todos nuestros asistentes a este primer ciclo internacional de conferencias, el oficio de investigar y enseñar ciencias sociales, perspectivas y desafíos en la construcción y transmisión del conocimiento histórico. Desde el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de México, agradecemos la asistencia virtual de alumnos, docentes e investigadores de diversas instituciones educativas, públicas y privadas, que compartimos el interés en la formación profesional del vasto campo de la historia en su enseñanza y su investigación. Saludamos con mucho gusto a quienes han respondido a esta invitación de nuestro estado, el Estado de México, y compañeros de Puebla, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, de la Ciudad de México, Michoacán y Zacatecas, entre otros. Asimismo, a nuestros pares académicos más allá de las fronteras de nuestro país, que nos están sintonizando también en Argentina, Uruguay y Colombia. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Este evento se inscribe en el marco de consolidación de la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa, conformada con integrantes docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio Mexiquense y la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, quienes en un esfuerzo colectivo hemos emprendido este primer proyecto y seguramente serán muchos más por venir. Muchas gracias por la participación en la organización, difusión y realización de este encuentro, estimados colegas de la red. Los trabajos se desarrollarán durante los meses siguientes de este año 2020, abarcando temáticas relevantes en la formación del historiador, como la enseñanza de la historia, las fuentes historiográficas, la metodología para los estudios del cuerpo desde la perspectiva histórica y la memoria de la transformación del pasado. Si me permiten, y a nombre de quienes lo han así expresado, queremos hacer una dedicatoria especial de este logro a quienes por consecuencia de este contexto ya no están físicamente, pero siguen en nuestro recuerdo, y quienes también, habiendo sufrido una pérdida, también mantienen su espíritu de lucha y de fe en la humanidad. Muchas gracias. En la parte institucional tiene el uso de la palabra el director de la Facultad de Humanidades, doctor Fernando Díaz Ortega, para dar la apertura a nuestras conferencias. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, doctora Rosa María Hernández. Agradezco mucho la invitación de tu parte y de la doctora Graciela Isabel Badía, quienes están en el cuerpo académico de Historia de nuestra Facultad de Humanidades. Y pues bueno, no tengo más que agradecer ese empeño, ese compromiso que se tiene tanto de ustedes con la comunidad estudiantil, como de nuestras instituciones hermanas. Tenemos mucho trabajo en común con el Colegio Mexiquense y la Universidad Pedagógica Nacional. Ya sería la segunda vez que trabajamos en una red de cuerpos académicos y creo que no dudo que va a tener bastante éxito. El Colegio Mexiquense, tenemos una gran colaboración de bastantes años. Yo mismo tuve la fortuna y la suerte de hacer ahí desde mi servicio social, siendo estudiante de la licenciatura en Historia, y le tengo un cariño muy entrañable al Colegio Mexiquense. Y pues bueno, pues es este compromiso que muestran las tres instituciones por seguir trabajando, por hacer bien las cosas y seguir aportando en la formación de nuestros estudiantes y en la retroalimentación de cada uno de nosotros como docentes e investigadores, ¿no? Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de estar enriqueciendo nuestra formación gracias al trabajo y al compromiso de todos. Pues hay que, en este nuevo contexto, es aprovechar ahora la tecnología, echar mano de las herramientas que tenemos. Estaba escuchando a la doctora Rosy que tenemos personas conectadas o que nos están escuchando, ¿no? Que están registrados, sin duda alguna. Ahora con esto del Facebook y estas posibilidades de transmisión, habrá quien se conecte en países que ni nosotros nos estemos dando cuenta de primer instante, pero hay que aprovecharlo
y pues bueno, pues estar ahora en este nuevo contexto, en esta nueva modalidad, y que sin duda pues, va a ser también aprovechado para estos temas que ustedes van a estar abordando sobre las temáticas, la metodología, la teoría, las fuentes. Pues ahora estamos en contextos muy distintos. Hace unos años, iba a decir, de cuando yo estudiaba, pues que no estaba el internet y todo era ir a las bibliotecas y a los archivos. Ahora ya tenemos la oportunidad de consultar los archivos y las bibliotecas a distancia de otros países, ya todo está digitalizado, no es necesario hacer los grandes gastos para ir. Hay que aprovechar todas esas ventajas que se tienen, y esta es una muestra de que se pueden hacer las cosas de una forma seria, de una manera bien realizada, y no es necesario que tengamos grandes gastos. Ahorita estamos de varias instituciones conectados. Estoy viendo aquí 56 asistentes de diferentes instituciones. Tengo la oportunidad de ver personas conocidas, compañeros, algunos estudiantes, algunos hasta, allá vi por allá nuestra consejera universitaria. Entonces creo que va a ser un éxito. Y bueno, no me extiendo en el uso de la palabra, y si me lo permiten entonces vamos a hacer la declaratoria inaugural. Entonces tendríamos, siendo las 17 horas de este 23 de septiembre de 2020, declaro formalmente inaugurado el primer ciclo internacional de conferencias, el oficio de investigar y enseñar ciencias sociales, perspectivas y desafíos en la construcción y transmisión del conocimiento histórico. Enhorabuena, muchas felicidades, patria, ciencia y trabajo. Creo que va a ser grandes eventos, estas 5 conferencias de septiembre a diciembre, con mucho éxito. Y enhorabuena. Muchas felicidades, doctora Rosy, doctora Graciela Isabel Badía, muchas felicidades y un abrazo absolutamente a todas y todos quienes están conectados, quienes nos están viendo. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, señor director. Agradecemos sus palabras, la declaratoria inaugural y también el apoyo para el sostén académico de las actividades que estamos realizando. Muchas gracias. Y sí, sean bienvenidos todas y todos ustedes. En la anfitrionía estamos la doctora Graciela Isabel Badía y su servidora Rosa María Hernández Ramírez. Bien, la dinámica, si me permiten, será la siguiente. Nuestro conferencista invitado expondrá su temática y al finalizar vamos a dar pie a una sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden enviar a lo largo de la transmisión a través del chat. También les quiero recordar o indicar que a lo largo de la transmisión en este mismo chat se les dará la liga para el registro de su asistencia. Muchas gracias por su ayuda en el protocolo de mantener cerrados micrófonos y pantallas para poder tener una mejor recepción de nuestro evento. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a retomar un poquito las palabras de Peter Burke, que en su obra Formas de hacer historia nos dice que los nuevos historiadores se enfrentan a la búsqueda, si bien eligen nuevos temas, se enfrentan con ello a la búsqueda de fuentes y metodologías. Entonces, en esta ocasión, nos es de mucho agrado que este ciclo lo inicie un joven y prometedor conferencista, historiador, el maestro Esteban Terán Rodríguez, de quien me permitiré leer algunos datos curriculares. El maestro Esteban Terán es licenciado en Historia por el Instituto Dr. José María Luis Mora, maestro en Historia Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica, titular de la asignatura de Historia en los niveles medio y medio superior. Trabaja actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Dirección de Incorporación y Revalidación de Estudios, y su línea de investigación está relacionada con los padecimientos mentales. El día de hoy nos ofrece su conferencia titulada La diversidad de las fuentes hemerográficas y su uso para reconstruir la historia de los padecimientos mentales en el siglo XX. El maestro Terán nos mostrará las múltiples oportunidades que tiene un historiador en la reconstrucción del pasado a través de la recopilación de datos en fuentes y repositorios singulares, particulares y sobre todo también nos mostrará los resultados positivos de una labor exhaustiva y de la entrega por averiguar el acontecer. Sin mayores tiempos, maestro Esteban, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos que nos están acompañando. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Les agradezco a todos su presencia y también les agradezco también a todos atender a
a las disposiciones, ¿no? Para tener una mejor conexión también, el micrófono y la cámara apagados son muy importantes. Agradezco también a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, al director, el doctor Fernando Díaz. Muchas gracias por el apoyo que están dando para la organización de este ciclo. Desde luego agradezco también a las organizadoras, la doctora Rosa María Hernández y la doctora Isabel Badía. Muchas gracias por incluirme en este proyecto y por darme la oportunidad, el honor de abrir también con estas conferencias y de exponer uno de los temas en los que me he ocupado ya durante los últimos, yo no quisiera decir que son más de 5 años, pero sí, ya son más de 5 años los que me he estado dedicando a tratar de delinear cómo se puede utilizar la prensa para poder estudiar los padecimientos mentales en el siglo XX en México, ¿no? Que es un tema que en ciertos momentos podría comprenderse como una especie de tabú. La locura en México y las instituciones de salud mental en México son instituciones cuyo funcionamiento y cuya existencia muchas veces desconocemos. Y lo mismo que los padecimientos mentales a los que podemos ser, digamos, pues no diría víctimas, pero de alguna manera candidatos, ¿verdad? Y sobre todo ahora que estamos en estos periodos tan inciertos y tan aciagos que nos podrían, nos representan también un nuevo reto. Bueno, les agradezco mucho entonces su presencia nuevamente y también la oportunidad. Yo voy a hablar en esta conferencia, voy a hablar especialmente de los padecimientos mentales que tienen que ver o que tienen relación con el suicidio. Esto es en relación directa también con la ingesta de psicofármacos. Yo voy a centrarme principalmente en la ingesta de barbitúricos, que es un fármaco muy relacionado con los intentos y consumaciones del acto suicida en México y en otras partes del mundo también. Y esto tiene que ver con una cuestión, con una primera cuestión. Yo me empiezo a dedicar en la licenciatura. Mi primer trabajo, mi tesis es de las suicidas en México, siendo estas noticias cubiertas por la Nota Roja, es decir, en la Ciudad de México entre 1957 y 1968. Y posteriormente decidí dedicarme a la historia de la prohibición de las drogas en el periodo de entreguerras, es decir, entre 1920 y 1940, para poder delinear de alguna manera cuáles eran las políticas que se siguen con respecto a la ingesta de cierto tipo de sustancias y cuáles son los parámetros a partir de los cuales se define la legalidad y la ilegalidad de unas y de otras, ¿no? Para esto me di cuenta en la maestría, mientras realizaba mi tesis de maestría, que este tipo de estudios requiere una visión internacional. Es decir, hay que de alguna manera adecuarse a los requerimientos de una nueva metodología de historia global en la cual no podemos pensar como pensaba nuestro expresidente fatídico Díaz Ordaz, que pensaba que México era un islote, ¿no? Entonces, la idea es pensar justamente que no, México no es un islote, sino que México está integrado en una red internacional de discusiones, de debates, de políticas que de alguna manera definen finalmente la geopolítica en diversos términos, en términos económicos y por supuesto que en términos también industriales y en términos de política sanitaria y política pública. Bueno, sin más, voy entonces a proyectar la presentación que tengo preparado para el día de hoy. Y bueno, al final de todo vamos a dar como decía la doctora Rosa María, vamos a dar una pequeña
sección para preguntas y bueno, yo también en ese sentido estaré muy feliz de contestar aquellas preguntas que pueda. La diversidad de las fuentes hemerográficas y su uso para reconstruir la historia de los padecimientos mentales en el siglo XX. ¿Por qué hablo de diversidad de fuentes hemerográficas? Porque vamos a ver los distintos lenguajes que confluyen en la historia y en la cultura impresa del siglo XX, ¿no? Que es una cultura muy específica porque tiene que ver mucho con los tirajes, tiene que ver mucho también con los formatos y también tiene que ver con las audiencias a los cuales se está dirigido un proceso, ¿no? En este caso, los padecimientos mentales. Bueno, yo quiero empezar en primer lugar a ver de dónde, en qué corriente historiográfica se está situando mi estudio, que es un estudio que sigue muy de cerca el movimiento antipsiquiátrico inaugurado por psiquiatras, historiadores, en este caso por psicólogos, perdón, Thomas Szasz, Michel Foucault, Ivan Illich, Peter Conrad, son algunos de los personajes que empiezan a criticar el funcionamiento de las instituciones psiquiátricas. En el caso de este hombre que se está moviendo aquí en pantalla, Michel Foucault, que gracias a sus estudios se populariza este movimiento porque este hombre, pues bueno, está de alguna manera muy de cerca con el funcionamiento de estas instituciones psiquiátricas, porque de hecho es internado, ¿no? Él mismo es internado y posteriormente lo lleva a la práctica, lo conoce muy bien el funcionamiento y entonces empieza con la deconstrucción discursiva de los discursos o de los saberes sí, ¿no? Es decir, los discursos, saberes psiquiátricos, psicológicos, que tratan de estudiar la mente y a partir del estudio de la mente proponer nuevas formas para entender y para controlar el comportamiento desviado, que finalmente termina siendo uno de los símbolos de la modernidad. Del lado izquierdo ustedes tienen una imagen del croquis de la Castañeda, que es el manicomio que se funda en 1910 durante el régimen porfirista, y del lado derecho tienen una clínica que es la clínica de toxicomanía ubicada en Lexington, Kentucky, en donde se hacían una serie de experimentos a donde eran guiados los toxicómanos y las personas que abusaban de las drogas en Estados Unidos en 1930. Bueno, ¿por qué pongo estas dos imágenes? Porque ambos representan o fueron entendidos en su momento como proyectos a partir de los cuales se entraba a la modernidad, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque no se trata de hospitales en los cuales se estudie o se intente de alguna manera curar una enfermedad, sino se trata más bien de un tipo de tratamiento en el cual la enfermedad se construye mientras está funcionando el propio hospital, ¿no? Entonces, se trata de algo así como laboratorios sociales gigantescos a partir de los cuales se empiezan a conformar parámetros del comportamiento humano y no solamente de esto, sino de su composición orgánica como un sujeto desviado, lo cual a mí me lleva a retomar justamente los estudios de este hombre, de Michel Foucault, en los que habla él de una institución, de una serie de instituciones que se dedican a impulsar una serie de medidas que él relaciona con la biopolítica, que es el control administrativo estatal de los cuerpos, como si se tratara de la composición orgánica de la conducta. Y bueno, desde luego que para el estudio de este proceso histórico, pues vamos a tener que una miriada de diferentes fuentes históricas para poder estudiar este fenómeno, y yo las agrupo aquí
perdón aquí, ok. Yo las agrupo aquí en distintos grupos, me parece, en tres grandes grupos, que uno se trata de el ámbito judicial, es decir, de los juicios de interdicción, este tipo de juicios en los que interviene como tal la medicina legal, que es una vertiente de la medicina que se desarrolla hacia finales del siglo XIX, y su intervención en los ámbitos judiciales ya se puede ver de manera más fehaciente, ya consolidada posterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hago referencia a la Primera Guerra Mundial? Porque es un punto clave a partir del cual nosotros podemos ver cómo la psiquiatría empieza a expandir su influencia en distintos rubros más allá de los propios hospitales. Y uno de esos ámbitos en los que empieza a intervenir la psiquiatría es justamente la medicina legal, ¿no? Estos juicios de interdicción se tratan básicamente, a grosso modo, se tratan de juicios en los cuales se trata de medir o se trata de alguna manera dar un veredicto si una persona es capaz de recibir una herencia o si una persona es capaz de heredar o de tener un patrimonio, lo cual es algo muy, muy interesante finalmente, porque se decide de alguna manera la capacidad de las personas para hacerse cargo de sí mismas. Un lema o una frase que impera en el propio discurso de la prohibición de las drogas y en el propio discurso de la guerra contra las drogas actualmente. ¿Quién es responsable de su propia destrucción, o quién es responsable de su propio consumo, para ponerlos en unos términos un poco más laxos, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos en los documentos judiciales vamos a tener los documentos de regulación sanitaria. Con esto yo me refiero principalmente a las leyes. Y vamos a tener también el grupo de expedientes sanitarios que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones nosocomiales. Me refiero a el funcionamiento de las clínicas psiquiátricas. Expedientes clínicos en los que se puede ver la relación médico-paciente y en los que muchos investigadores e investigadoras, pongo aquí dos casos, el caso de la doctora Alejandra Goldman, Teresa Ordorica, Cristina Sacristán, que han de alguna manera se han acercado a los expedientes clínicos para tratar de desentrañar la voz de los pacientes, ¿no? Y algo que requiere también una interpretación sobre en realidad si estamos escuchando al paciente o no a través de un documento oficial, ¿no? En este caso también vamos a tener la administración de las instituciones hospitalarias a través del registro de insumos, de los internamientos y las altas, y de esto que se conoce como la organización espacial de la atención médica, es decir, a dónde tengo que canalizar cierto tipo de padecimientos para poderlos tratar, ¿no? ¿A dónde traslado a los agitados? ¿A dónde traslado a las personas que pagan una pensión en el manicomio? ¿A dónde traslado a las personas que son alcohólicas, que tienen un consumo, que son dipsómanas? ¿A dónde traslado a las personas que se dice que son onanistas o ninfómanas, ¿no? En este caso, es decir, que tienen una compulsión sexual. Por otro lado, me voy a centrar entonces en el grupo de la prensa, de las revistas especializadas y la prensa que utiliza un tipo de lenguaje que es el lenguaje lego. Hago esta distinción entonces porque la prensa no se puede estudiar toda de la misma manera, y eso es algo que quiero apuntar aquí como uno de los puntos más importantes de esta ponencia a la que fui invitado, porque se trata de ver de qué manera puedo estudiar el pasado en un proceso histórico en el cual la cantidad de fuentes, a pesar de que yo lo estoy poniendo aquí, el acceso a estas fuentes está restringido. Es decir, si yo quiero estudiar la locura o los padecimientos mentales después de 1950, yo no tengo acceso a las fuentes judiciales. Y no tengo acceso tampoco a los documentos sanitarios, solo algunos, ¿no? Entonces,
Ante este obstáculo que en realidad obedece a una ley de confidencialidad que está inscrita en la Ley General de Archivos, en la cual uno no puede revisar expedientes de personas que posiblemente sigan vivas y cuya integridad se ve afectada. Entonces, eso tiene que ser de 70 años a la fecha. Entonces, el acceso a las fuentes es uno de los problemas principales para el historiador en general, para el oficio de historiar, me refiero, pero la diferencia es que hacer historia del presente, es decir, hacer historia de los últimos 50 o 60 años, que a mí en algún momento no me convencía, pero hoy en día ya me parece algo sumamente pertinente y también me parece una tarea que debe de comenzar ya a realizarse debido a los que los procesos históricos pueden obtener respuesta gracias a la revisión de los últimos 50 años, pero no tenemos acceso a esas fuentes. O sea, el historiador del siglo XVIII, el historiador del siglo XIX no tiene esos problemas, no está la censura ahí en su revisión, en su pesquisa, ¿no? Documental. Entonces, esto es algo muy importante que quiero recalcar, porque esta es la razón por la cual me acerqué de manera sucinta y hacia el estudio de la prensa, ¿no? Y quiero recalcar aquí que los tipos de fuentes hemerográficas que hay, ¿no? Es decir, tenemos un tipo de fuente que atiende principalmente a una lógica de mercado. Lo tienen a la izquierda. Esta es una imagen del semanario Alarma, que es un semanario que empieza a circular entre 1954, me parece, y se empieza a circular posteriormente hasta este siglo. Después ya tuve la oportunidad de conocer al editor y una semana después se murió. Fue algo terrible. Pero bueno, pues es algo que se me queda, ¿no? Pero bueno, del lado izquierdo entonces tenemos este semanario Alarma, que es un tipo de semanario que obedece a una lógica de publicaciones que hoy en día nosotros tenemos sumamente familiarizadas en México, que es la historia del fotorreportaje crudo de los crímenes, ¿no? Hoy en día vemos el gráfico, vemos la prensa, todos estos periódicos sumamente sangrientos que lo que buscan es tener grandes titulares para tener una mayor cantidad de venta y sin embargo las noticias que ellos están repartiendo tienen cierta interacción, aunque sea remota, pero tienen una interacción con los otros lenguajes que provienen directamente de la academia. Y a su vez los lenguajes de la academia también utilizan los lenguajes propios de la nota roja. Hago esta distinción basándome en los estudios de la historiadora del crimen en Argentina, llamada Lila Caimari, que hace justamente esta división para poder estudiar a la prensa, ¿no? De los lenguajes doctos y los lenguajes legos. ¿Con qué me refiero a los lenguajes doctos? Entonces, me refiero a que es una publicación que está destinada exclusivamente a un gremio muy pequeño, a un gremio de profesionales y que intenta ante todo poner en la mira una problemática social y tratar de promover o tratar de proporcionar algunas vías de tratamiento o algunas vías de solución, ¿no? En este caso, yo lo contrasto directamente con la Gaceta Médica de México porque me parece que es primero que nada, una de las principales fuentes de información para poderse enterar de las noticias en el gremio médico. Y por otro lado, porque es el polo opuesto del Alarma, ¿no? O sea, el Alarma el Alarma es una revista, un semanario que está hecho en formato de tabloide que hace un pivote entre la verdad y la ficción para construir el hecho noticioso. El problema aquí,
Y podría parecer, bueno, pues ¿por qué estás comparando dos cosas que no tienen, que a simple vista no tienen nada que ver? Desde luego que vas a encontrar algo totalmente distinto. El problema aquí, creo yo, es que hay una interacción, como lo había comentado, entre estos dos tipos de fuentes, y eso es lo que quiero analizar con ustedes el día de hoy, porque estas revistas dan una idea de cómo se pueden leer las soluciones a las problemáticas y a la construcción de los padecimientos mentales. Por un lado, alarma, informa principalmente sobre aquellos sucesos que le interesan, desde luego y que causan mayor escándalo, pero sus titulares lo convierten en un escándalo, ¿no? Y esa es la estructura que me interesa a mí analizar, porque el suicidio es un tema muy serio. Me parece que en nuestra sociedad es un tema también que es un tema tabú, y lo cierto es que los medios impresos en algún momento de nuestra historia se convierten en una de las principales fuentes para acercarse a uno de los padecimientos mentales más misteriosos de alguna manera, o que despiertan un mayor interés en las personas, que es justamente el suicidio, ¿no? La búsqueda de la muerte por propia mano. Con esto quiero entonces empezar a hablar de las lecturas que también hacen del mismo fenómeno en las revistas especializadas, en las revistas con un lenguaje docto, y ver en ese sentido cómo podemos estudiar una revista de lenguaje docto, ¿no? Y cuáles son las diferentes opciones que nos ofrece un lenguaje, este tipo de revistas con ese tipo de lenguajes que en apariencia, siendo un historiador o sociólogo o antropólogo, de verdad que entrarle a la medicina y entrarle a la neurofisiología y entrarle a todo ese tipo de campos que nos son en principio ajenos es difícil, requiere un reto, o requiere también poder leer entre líneas y poder también ubicar la finalidad que estas publicaciones persiguen a través de los sujetos que aparecen en esas publicaciones y de los principales temas que se discuten ahí, y también no solamente de eso, sino de la finalidad que tienen estas revistas como dispositivos mediáticos, ¿no? Porque a pesar de que la Gaceta Médica se trata en realidad de una revista que va dirigida a una cantidad muy pequeña de personas, en realidad la interacción académica que se produce a partir de la publicación de estas revistas entre distintos países va a cuajar posteriormente, o va a progresar posteriormente en la conformación de políticas sanitarias a nivel global. De este modo, quiero entonces abordar la cuestión de la legislación y la cooperación internacional, porque es un punto clave para poder entender las redes intelectuales que forman parte de la producción y de la lectura y el tráfico de estas revistas, ¿no? Los acuerdos internacionales después de la Primera Guerra Mundial, ya un poco antes ya se empezaba a ver, pero después de la Primera Guerra Mundial, los acuerdos internacionales en materia de regulación sanitaria se empiezan a convertir en uno de los tópicos más importantes para definir una política comercial y sanitaria a nivel internacional, a nivel global, me refiero. Y esto es porque empiezan a traficarse y a comercializarse un montón de productos que salen de una industria que se consolida a finales del siglo XIX, y estoy hablando de la industria farmacéutica, ¿no? Que va a atravesar durante la primera mitad del siglo XX por una serie de regulaciones, y todavía hoy en día
es la regulación de la industria farmacéutica sigue siendo una de las puntas de lanza de la expansión y de la consolidación del aparato estatal, la regulación sanitaria, ¿no? Finalmente, ¿quién tiene el control de la calidad del agua? ¿Quién tiene el control de la calidad de las vacunas, de la calidad también de los medicamentos genéricos? Todas estas cosas que nosotros, a las cuales nosotros estamos tan habituados y de las cuales muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, el riesgo de la vacuna que se está fabricando para que podamos regresar todos a un modo de vida presencial, que tiene que pasar por 3 fases, una de las cuales el gobierno ruso no lo está respetando, pero y que al proyecto al cual nosotros nos hemos sumado, sin atender a esta cuestión de calidad y de calidad de los productos farmacéuticos, ¿no? Y que podría tener implicaciones a nivel global de largo alcance. Entonces, por eso me parece que es muy importante darles aquí una cronología muy breve, muy sucinta de lo que es, de cómo se desarrolla el interés internacional por los padecimientos mentales y cómo se consigue después de la Segunda Guerra Mundial un organismo a partir del cual se pueden ya guiar políticas específicas hacia el control de las instituciones psiquiátricas y también de las terapéuticas de salud mental a nivel internacional. Empiezo con la Convención de Shanghái en 1909, que se trata de una convención organizada por los Estados Unidos, una vez que por los Estados Unidos, Japón también está implicado, Holanda y otros países, Francia también me parece que está implicada en la Convención de Shanghái, que se trata de una convención, la primera de todas, en la cual se intenta reglamentar la producción y el comercio del opio, después de que Estados Unidos se apodera en 1898 de las posesiones españolas en las Filipinas, pues desde luego que se mete al mercado del opio, que es uno de los mercados más redituables todavía hoy en términos farmacéuticos y también en términos de sustancias. Bueno, de ahí continúo entonces hasta la parte en la que se constituye la Organización Mundial de la Salud, que tiene en 1948, a partir del cual se organiza un organismo internacional, se conforma un organismo internacional y a partir del cual entonces empiezan a organizar congresos internacionales de psiquiatría para definir qué son los padecimientos mentales, cuál es la cura y el tratamiento que se debe de implementar. Y estos congresos en realidad responden principalmente al reconocimiento de una nueva vertiente de la psiquiatría y de la farmacología, que es la psicofarmacología, ¿no? La psicofarmacología entonces intenta mantener un control estricto y también conceptual, un control también conceptual de qué son y para qué sirven los productos farmacéuticos que se destinan hacia el tratamiento de las enfermedades mentales, porque en realidad, y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, es que la mayor parte de los descubrimientos de estos medicamentos en realidad es serendípico, o sea, es por error. O más bien eran medicamentos que estaban aplicados para la tuberculosis, en el caso de los antidepresivos, por ejemplo, y que finalmente se termina descubriendo que los tuberculosos, no solamente los antidepresivos reaccionan como una sustancia que es capaz de aminorar el dolor, sino también, digamos, de alguna manera de proponer otro estado de ánimo, y entonces empiezan a utilizarse, ya no en tuberculosos, sino que se empiezan a utilizar este tipo de sustancias en personas que tienen algún tipo de cuadro maníaco depresivo, algún tipo de cuadro bipolar, en fin, ¿no? Y esto es justamente porque los métodos que se estaban utilizando hacia 1940 y 1950 son métodos muy agresivos para tratar los padecimientos mentales
de acuerdo a la manera en la cual se comprenden en esa época, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad que era tratada a partir del uso de electroshocks y también las conductas que eran consideradas desviadas, que eran tratadas a través de la lobotomía, que es básicamente dejar taladrar una parte del cerebro, introduciendo una aguja por el ojo, y las personas tenían de alguna manera un cambio de actitud. Desde luego que se calmaban, pero era porque muchas veces terminaban en estado vegetativo. Entonces, la psicofarmacología ofrece una nueva vía de tratamiento para poder desahuciar el sobrecupo que hay en las instituciones psiquiátricas, es decir, con las personas que no se saben ni qué hacer. Y por otro lado, también porque ofrece una opción para tratar a las personas desde su casa. Es decir, para fundar lo que se conoce como la atención médica ambulatoria, que es algo que el gobierno mexicano y también las instituciones de salud, me refiero a las instituciones de salud como el Instituto Infantil de Psiquiatría, implementa, ¿no? En todo momento un tipo de tratamiento de tipo ambulatorio. Ok, bueno. Sin embargo, aquí quiero recalcar que los tranquilizantes, los sedantes, los hipnóticos, en fin, todo este tipo de sustancias causan mucho revuelo, pero no tanto por los efectos positivos que se ven dentro de la terapia, sino porque su comercialización y su tráfico escapa a las instituciones psiquiátricas. Esta es una nota del Informador, que es un periódico de Jalisco, de hecho el único periódico de Jalisco que se puede leer online en el portal de la Hemeroteca Nacional, en el portal digital de la Hemeroteca Nacional, porque el Informador me parece que fue uno de los periódicos que mayor apoyo dio a este proyecto, y casualmente está en línea todo el Informador. Entonces, a partir de la revisión del Informador, uno puede ver cómo se le da el seguimiento a el control de estos fármacos, y esto es principalmente por una preocupación construida en la cual se dice que los jóvenes son los principales afectados por el consumo de estas drogas, sean legales o no, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver también aquí a la derecha una caricatura política de uno de los secretarios de la Organización de Estados Americanos, en la que le dicen, bueno, para que ya se esté quieto y no esté exigiendo más a los países que no pueden defender su soberanía, pues le dan un tranquilizante, ¿no? Y ese tranquilizante es la OEA. Es en una cuestión ahí un poco metafórica. Yo quiero entonces hablar de un estudio de caso, que es el estudio que es el caso de Pina Pellicer, una actriz que en 1960 gana un premio, el premio de la Diosa de Plata, que es un premio actoral, uno de los mayores galardones a los que se les da a la persona, a la comunidad de actores, a la comunidad artística en nuestro país. Y pues esta chica se suicida a los 29 años. En 1964, su suicidio causa gran revuelo porque es una persona de la pantalla grande, y el Alarma, los periódicos como El Informador hacen toda una cobertura y empiezan a decir, bueno, pues ¿por qué esta persona se suicidó? ¿Y por qué se suicidó justamente con fármacos? ¿Qué es lo que hay detrás? E intentan darle una solución, una especie de explicación más bien a el fenómeno del suicidio a partir del suicidio de Pina Pellicer, y siempre que una mujer está implicada en un caso de suicidio, siempre se buscan explicaciones de tipo sexista. O sea, es verdaderamente increíble y verdaderamente, ya no sé si me resulta cómico, pero es increíble cómo este tipo de
de publicaciones, en todo momento, sean sensacionalistas o no, en todo momento tienen una versión de establecer una culpabilidad innata en las mujeres. Entonces, lo que ellos dicen es que Pina Pellicer se suicida por ansiedad, que se suicida por falta de sueño, por agotamiento laboral, y otra cosa que aparece mucho es también la historia construida desde las publicaciones sensacionalistas de el suicidio relacionado con el desamor, ¿no? El Informador entonces empieza a seguir a partir del suicidio de Pina Pellicer un montón de casos que tienen que ver justamente con un montón de casos que tienen que ver justamente con la ingesta de barbitúricos, ¿no? Y bueno, lo que dice el Informador entonces, el 22 de marzo de 1965, fíjense en el lenguaje que está utilizando para poder describir la historia de un suicidio por sobredosis. Dice que hay una racha de suicidios con barbitúricos en el Distrito Federal. ¿Y para qué barbitúricos? Lo mismo se conseguiría con unos tacos de pancita o unas tortas de chipotle. O sea, es como para decirle al editor del periódico, pues, me parece muy cínico, ¿no? La manera en la que lo está poniendo. Pero vamos a ver entonces el 31 de mayo, es decir, en el mismo año o unos meses después, se hace cobertura de 2 casos más. Por ejemplo, a las 9 de la mañana de ayer, la señora María de la Luz Hernández de Cervantes creyó que era ya conveniente despertar a su hijo Felipe Rocha Hernández, de 17 años. Había pasado ya casi 19 horas y el jovencito no daba señales de vida. Después, hurgando aquí y allá en busca de lo que pudiera revelar lo que había ingerido y le había provocado la intoxicación fatal, se encontró en un bolsillo de su pantalón un frasquito de pastillas barbitúricas. Luego, en ese mismo día, el señor Cervantes Tobar informó que recién había muerto una vecina de ellos y todas las medicinas que utilizaba fueron tiradas a la basura. Supone que quizá Felipe recogió aquel frasco de fenobarbital, aunque no está seguro si fue con intención decidida de suicidarse o simplemente de provocarse un sueño prolongado, pero no peligroso a su salud. Los barbitúricos son sustancias que se crean en 1864 por la empresa Bayer & Schering, que es una empresa alemana, lo que quiero que vean aquí es que ya pasaron 100 años de la creación de esos fármacos y su consumo no está todavía tan difundido, pero lo que sí está difundido es que su consumo se relaciona directamente con los actos suicidas, ¿no? Y esto es porque hay una automedicación sumamente extendida en la población mexicana, cosa que ha ido desapareciendo después de la reglamentación que hicieron de los antibióticos, pero bueno, hay toda, no solamente en México, en otras partes del mundo también, desde luego que existen estas formas de automedicación. En este caso, yo les presento aquí una tabla de los suicidios, de los suicidios que persiguen en este caso, el periódico El Semanario Alarma entre 1963 y 1968. Quiero resaltar aquí que hay un tema, desde luego, que es el que atrae más la atención, más de lectores, son personas que se suicidan por uso de arma de fuego. Y quiero que se vea aquí que desde luego como se trata de un semanario sensacionalista, pues desde luego que se fijan principalmente en el uso de las armas de fuego en los suicidios. Y aquí quisiera recalcar que la intoxicación hasta 1964 es también uno de los temas que va a la alza en los suicidios registrados en este semanario de la Ciudad de México. Algo que me parece importante resaltar, porque a partir de esta fecha las noticias acerca del consumo de este tipo de fármacos van a empezar a adquirir mayor cobertura. Y va a terminar esto en 1971 con la reglamentación y la prohibición de los barbitúricos, ¿no? Finalmente. Paso entonces ya a las últimas 2 cosas que quiero resaltar aquí. El boletín
del gobierno mexicano, de salud pública, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, llamado Salud Pública de México. Es otro de las publicaciones que yo consideraría que son publicaciones de tipo doctas, es decir, que están dirigidas a un gremio muy pequeño, en este caso el gremio de los médicos. El doctor Demetrio Mayoral Pardo es una persona que escribe acerca de las consideraciones, las consideraciones que hay que tener para con la psicofarmacología, para poder evaluar sus ventajas y para poder de alguna manera también evaluar los contras que tiene el uso de psicofármacos en la psicoterapia. Y bueno, él nos habla de esta manera, y aquí, aquí me parece algo sumamente interesante porque cruza varias cosas. Por un lado, el consumo extendido, la automedicación extendida para poder tratar los temas de falta de insomnio, de ansiedad y también de depresión por medio de fármacos, algo que me parece sumamente moderno para la época, o sea, es decir, tómate una pastilla para que no estés triste o para que puedas dormir, eso, o sea, pasa más allá del té de valeriana, ¿no? Y por otro lado, el tema de la regulación sanitaria que no es acatada. Y por otro lado también, en un tercer discurso que está cruzado aquí, es también el discurso médico que intenta ver cuáles son las ventajas del uso de psicofármacos, ¿no? Dice este hombre: para el subgrupo de los hipnóticos existen limitaciones en su adquisición, en el sentido de que los barbitúricos en dosis hipnóticas de 5 centigramos en adelante no pueden ser adquiridos si no es mediante receta, misma que debe ser retenida en la farmacia para después justificar ante los inspectores químico-farmacéuticos de la Dirección de Control de Medicamentos la contabilidad correspondiente, medida justificada, ya que hasta hace poco no se cumplía esa prevención y es habitual que se recurra a esos barbitúricos con fines suicidas. Bueno, hoy tengo que adelantarles un dato, y es que los barbitúricos son la tercera sustancia mayor consumida en México después de los antibióticos y después de las vitaminas. Los barbitúricos se siguen consumiendo, ¿no? Y se siguen también consumiendo con fines suicidas, o sea, a pesar de la prohibición, lo cual me parece algo destacable, porque me parece que las legislaciones en materia sanitaria y en regulación no sirvieron para nada. Bueno, finalmente tenemos aquí los boletines también de las industrias farmacéuticas, que son, la verdad, publicaciones muy aburridas, ¿no? O sea, son publicaciones de verdad, están dirigidas hacia los farmacéuticos y hacia los boticarios, sin el ánimo de ofender, pero en realidad son de alguna manera boletines que nos permiten enterarnos del tratamiento de los padecimientos mentales a partir de la introducción y de la innovación de ciertas sustancias, y en realidad solamente hablan de la reglamentación de las farmacias. Sin embargo, lo traigo a colación porque creo que son muy útiles para el estudio de los padecimientos mentales a mitad del siglo XX, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la historia de la psicofarmacología. Como ustedes pueden ver en este fragmento de esta noticia que rescato en febrero de 1965, se trata en realidad de una advertencia y de los esfuerzos que se están haciendo en las farmacias para no deshacerse de aquellos medicamentos cuya fecha de caducidad está pronta a cumplirse, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención aquí es que una de las cosas que destaca también el doctor Demetrio Mayoral y también el doctor Fuentes Delgado en esta misma época es que los fármacos que se han encontrado, que se han vendido, son fármacos que se venden porque su fecha de caducidad está cerca a la fecha y a cumplirse, y esto nos da de alguna manera una liga, aunque no se dice de manera explícita. Quiero terminar entonces con las estrategias de venta que promueve este boletín hacia 1965 para vender medicamentos al público femenino. Estamos hablando del órgano oficial de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en México. O sea, estamos hablando de una institución que regula
por completo las transacciones comerciales que hay de productos farmacéuticos en toda la República. Bueno, este órgano recomienda este tipo de instrucciones para poder sacar los productos femeninos, para poder vender estos productos femeninos a la población. Dice, como primer consejo, dice, hay que poner en los anuncios lo que han dicho de las mujeres, los grandes pensadores. Por otro lado, adorne sus propagandas con pensamientos como estos. Tercero, haga sellos, volantes, tarjetas, remisiones, etc. Los pensamientos, las propagandas que están en las que se supone que se deben inspirar son las siguientes. Las mujeres son débiles porque no se hallan sostenidas, sino por el corazón. Quinto, ocurre a veces que la virtud de la mujer debe ser muy grande, pues ha de servir para dos. 6. Entre el hombre y la mujer hay la misma diferencia que entre la fuerza de ejecutar y la virtud de padecer. ¿Por qué rescato esto? Porque los barbitúricos, las anfetaminas, se comercializaban con un color rosa. Estaban dirigidas exclusivamente, o más bien de manera intencionada, a las amas de casa. Y esto es porque se identifica de alguna manera a las mujeres como el ámbito emocional, o sea, lejos del ámbito racional que representarían a los hombres, las mujeres se relacionan con el ámbito de la maternidad, con el ámbito de lo emocional, de llorar a flor de piel, y en fin, y en estas publicaciones encontramos justamente eso. La cosa es que el discurso no se queda ahí, sino que va hacia la venta de fármacos para, de alguna manera, controlar el comportamiento de un sector de la población, es decir, de la mitad del sector de la población, lo cual aquí me parece algo muy interesante. Y bueno, hasta esto es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Le agradezco también la oportunidad que me dieran de hablar de este tema que me apasiona bastante. Este es mi correo electrónico, en caso de que alguno o alguna de ustedes quiera contactarme para poder platicar, para poder compartir también ideas. O no sé, en fin, ¿no? Bueno, hasta aquí lo dejo entonces de compartir mi pantalla para dar inicio a la sesión de preguntas, me parece. Maestro Esteban, muchísimas gracias de mi parte, y me imagino que de todos que estamos escuchando le doy el aplauso por su magnífica exposición, por el dominio que tienes del tema y también por tantos datos interesantes que muchos de nosotros desconocíamos y que quisiera resaltar en lo que los compañeros asistentes nos hacen sus preguntas. Entre otras cosas, bueno, en la cuestión de la regulación, las leyes, lo que también señalabas, la necesidad de ubicar a México en un contexto internacional, que no estamos aislados, sino que por el contrario, formamos parte de ese concierto mundial y por lo tanto influenciados. Las diferencias que haces en la prensa, la clasificación muy interesante también de algunos periódicos que por ahí algunos de nosotros tuvimos oportunidad de conocer todavía, acerca de, incluso sorprendentemente también, y a la luz de lo que nos estás compartiendo en estos momentos, hasta cuestiones de género, ¿no? Que tienen que ver aquí con todo desde el uso de los colores, la cuestión emocional de las mujeres, y pareciera que las más afectadas, esa diferenciación entre lo racional y lo emocional, y las mujeres como parte de ese mundo emotivo. Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco a nombre de los miembros de la red. Nos has dejado un muy buen contexto acerca de un campo que me imagino no está tan estudiado, que eres de los pocos especialistas, me imagino, aquí ahorita en México. Una felicitación de parte de nuestro cuerpo académico de la red, anticipándome a los comentarios. Bien, vamos a dar, si me permites, el uso de la palabra aquí a quien quiera hacer una pregunta. Tenemos, lo había escrito en el chat, pero parece que ahí hay algún problema para escribir. Sin embargo, tenemos aquí a alguien que se identifica como Manuela, que está levantando la mano, parece que quisiera hacer alguna participación. Le vamos a hacer el uso de la palabra porque habíamos hablado de hacer un bloque de 3, pero parece que no, en el chat todavía no
no visualizo las preguntas. Entonces, si de manera oral puede participar, vamos a dar en el tiempo que nos resta de unos 10, 15 minutos para que puedas dar pie. Y te agradecemos y después nos puedes repetir tu dirección de correo para quienes estén interesados también tal vez puedan comunicarse de manera personal contigo. Bien, comenzamos con, perdón, aquí tengo ya a la maestra Alba y después a Manuela para que puedan participar. Maestra Alba, buenas tardes, bienvenida. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues sí me encantó la presentación, la forma de abordarlo y pues muchas felicidades. Lo que yo te quiero preguntar es si has encontrado información acerca de la medicación infantil. A mí me parece que en nuestro presente tenemos bastantes niños diagnosticados con TDAH, incluso pues ya llegaron los especialistas psiquiátricos al aula, ¿no? A las escuelas y pareciera que todos los niños tienen algún problema de tipo cognitivo, incluso para aprender, etcétera. Entonces, pues no sé tú cómo ves ese uso de la medicación en los niños. Gracias. Gracias. Bien, vamos a ver, vamos a hacer las 3 preguntas seguidas para que el maestro Esteban nos conteste y después damos la palabra a un bloque de otros 3. Alguien que se identifica como Manuela, por favor, que levantó la mano también en primer lugar, le pediría que pueda formular su pregunta. Adelante. ¿Manuela? ¿Manuela? ¿No? Bueno, en ocasiones hay algún problema con la conexión, el uso del micrófono. También. Adelante. Yo creo que tiene apagado el micrófono y si no nos vamos con la siguiente persona por cuestiones de tiempo, le damos oportunidad. Hola. Hola, buenas tardes, Manuel. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, tengo problemas con el internet, básicamente. Sí, sí. ¿De dónde ¿Cómo? ¿De dónde nos estás contactando, perdón, Manuela? Estoy en Guadalajara, pero soy de Colombia. Gracias. Adelante. Bueno, primero quería felicitar al doctor Esteban. Me gustó mucho su presentación. La estaba esperando también, pues desde que salió. Te quería recomendar un texto de un investigador de Colombia. Él se llama Víctor Manuel García. Trabaja también como toda esta historia de los medicamentos. Bueno, digamos que en el contexto colombiano, básicamente en el departamento de Antioquia, que creo que podría también como ser relevante para tu trabajo. Por otra parte, bueno, quería contarte, yo estoy ahorita trabajando con cartas de un hospital psiquiátrico, cartas de pacientes, mujeres, por eso también me llamó mucho la atención esta relación del suicidio con lo emocional, porque creo que la clínica de la psiquiatría enlaza fácilmente la emotividad con una debilidad y con lo femenino. Tienen como ese triángulo con los diagnósticos para las mujeres. Y quería preguntarte, primero como sobre esa ley de archivos, o sea, ¿cómo va, hasta qué punto los archivos privados tienen una incidencia con esa temporalidad de los años, de los 70 años que dices hasta el presente, para trabajar, por ejemplo, con esas cartas que están resguardadas en los expedientes clínicos? Y bueno, la segunda pregunta sería ya en función, como más desde un asunto metodológico, quería preguntarte, pues como por tu visión de esa otra forma de abordar unas fuentes un poco más, por lo que hemos llamado como de subalternidad, o estas fuentes que evidencian de alguna forma esas resistencias que se le pueden hacer a estas instituciones totales en términos de Goffman, o a estas estructuras de Foucault. O sea, ¿cómo ves tú el análisis teórico y metodológico de este tipo de fuentes, como las cartas, los dibujos, los escritos que quedan y que son de alguna forma pues como esas otras resistencias? Gracias. Gracias, Manuel. Agradecemos su participación.
y damos el uso de anteriormente la maestra Alba, quería comentarles, ella es maestra docente de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahora vamos, si me permiten, con Aurora Sánchez. Les pediríamos brevedad en su participación para formarles pronto y dar oportunidad a que en tiempo nos alcance a dar otro bloque de preguntas. Sí, Aurora Sánchez, por favor, nada más nos indica de dónde nos está contactando y gracias. Ok, yo hablo de la unidad 151, UPN, sede regional Jilotepec. Gracias. Y pues bueno, primero felicitar al ponente, muy interesante el trabajo, muy interesante el tema. Y yo tendría dos preguntas, partiendo de que en ocasiones se dice que hay veces los maestros somos los que necesitamos mucho trabajar esta parte de higiene mental, desarrollo emocional, porque trabajamos, interactuamos con otro tipo de personas y con otras circunstancias, con otros contextos. Entonces yo aquí dos preguntas le haría. ¿Consideras que el tratamiento para las enfermedades mentales ha avanzado desde que tú haces los estudios hasta la fecha? Y la otra pregunta es, ¿consideras que son estos problemas mentales por el ambiente social, de contexto o por problemas genéticos? Muchas gracias, maestra Aurora. Bien, entonces damos ya que responda maestro Esteban si nos hace favor estas tres preguntas y después pasaríamos al segundo bloque. Gracias. Sí, bueno, les agradezco mucho sus preguntas y sus felicitaciones. Me hacen verdaderamente muy feliz escuchar el interés y bueno, y desde luego que su reconocimiento. Muchas gracias. Voy a intentar responder a estas preguntas. No sé qué tanto éxito tenga, honestamente. Bueno, voy a ir en primera instancia, voy a ir con la pregunta sobre la medicación infantil. Hoy en día, sí, tal como lo comentaba, la medicación infantil es uno de los principales problemas que ha representado o una de las principales afrentas que ha representado a la psiquiatría, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo aparejado del manual del DSM, el Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders, que creo que es el manual es que me lo aprendí así, pero no me sé decirlo en español, qué curioso. Bueno, el manual de padecimientos mentales que publica la Asociación Americana de Psiquiatría, y que se publica en un primer momento en 1952, luego tenemos otra edición hacia 1961, creo, y luego hoy en día estamos esperando la edición quinta del DSM, pero algo que se le ha criticado mucho a este manual para tratar el padecimiento psiquiátrico es que ha ampliado la cantidad de diagnósticos que hay para reglamentar las conductas, incluso de conductas muy tempranas. Yo estoy, qué bueno que surge esta pregunta, porque hay un problema de medicación de menores de edad, y no es, o sea, estoy hablando de niños de 1 año o de 2 años, o sea, a partir de los cuales se detecta que tienen una conducta que no es normal, o una conducta que yo lo diría en otros términos, que no es deseada socialmente, ¿no? Y los fármacos resultan como una herramienta a la mano, una herramienta rápida para poder solucionar un problema. Yo creo que eso representa uno de los principales temas de la agenda, internacional en materia de salud, porque la extensión del consumo y la extensión de los diagnósticos han ido de la mano y han provocado posteriormente que se difumine la línea entre un padecimiento mental y un comportamiento desviado, ¿no? Yo creo que si Foucault estuviera vivo ahora, pues, o sea, diría, güey, ¿cómo es que hay niños de 1 año que están siendo medicados con antidepresivos, ¿no? O
Perdón, parece que se pasmó un poco la pantalla del maestro Esteban. Vamos a esperar un minuto a que se restablezca. Bueno, forma parte, ¿verdad?, de las situaciones aquí de que por un lado, pues afortunadamente nos ha brindado, como ya decía nuestro director y quienes hemos participado en estos eventos, la oportunidad de escuchar y de conectarnos con personas de lejana ubicación. Sin embargo, pues sí, lo de siempre, la tecnología también en ocasiones presenta sus momentos complejos, y entonces vamos a esperar, si me permiten un momento, para que se trata de contactar nuevamente al maestro Esteban para que retome el contacto con nosotros y pueda terminar de responder a las preguntas. Muchas gracias por las felicitaciones que han externado. Les invitamos también a que registren su asistencia. En el chat está el formato para el registro de su asistencia para la posterior envío de su constancia. Y en lo que regresa nuestro ponente, vamos después a dar la palabra a otro bloque que estaría con Inés Nicte, Brian Cedillo, Carlos Daniel y Julia Arsaluz, y con ellos daríamos ese segundo bloque como el periodo ya necesario, y también por los tiempos que tenemos como máximo de duración para esta primera conferencia de la RIFIE. Estamos esperando a que el maestro Esteban se pueda volver a contactar. Si me permiten, voy a ver si ya es posible que se haya conectado. Permítanme un segundo y regreso con ustedes. Bien, me comentan que se está conectando el maestro Esteban nuevamente. Vamos a dar 2 minutos para que podamos recuperar la conexión. Y como decía, continuamos en el otro bloque para quien guste realizar la pregunta. También, si está la posibilidad, si gustan escribirla en el chat, y se la haremos llegar también al maestro Esteban junto con el correo de ustedes, que pueda responderles de manera personalizada, pueda ponerse en contacto. Por supuesto que él nos brindó todas las facilidades para poder contactarlo. Sí, le pediría a Guillermo, si Guillermo, parece que hay un problema para la activación del chat. No sé si pudieran abrirlo, por favor. Me están escribiendo que parece que no está activo el chat, por favor. Sí, no está activo el chat. Sí, exactamente, parece que no está activo. Voy a pedir aquí a quienes nos están ayudando en el control de aquí que lo puedan activar, por favor, porque sí hay preguntas, pero no todas podemos hacerlas ya de manera presencial. A ver, permítanme. Tengo un problema aquí. Esteban, ya está, sí. Gracias, maestro Esteban, qué bueno que se restableció la conexión, sí. Quisiéramos terminar este bloque para dar pie al segundo, y también ya por los tiempos abreviar un poquito para no extendernos más allá de lo que tenemos programado. Gracias, y gracias, sí. Qué bueno que regresaste con nosotros. Sí, qué bueno que pude. Sí, gracias. En fin, bueno, quisiera entonces, para esta pregunta del TDA y de la medicación infantil, quiero decir que, bueno, es un tema que creo que es uno de los temas más difundidos y más que está en el primer lugar en la agenda, más que el consumo de psicofármacos, de antidepresivos y de opiáceos. Me parece que el consumo, la medicación de niños y la sobrediagnosticación de sus comportamientos, creo que es uno de los temas centrales, ¿no? En este caso, yo recomiendo un libro que a mí en esta ocasión me sirvió mucho para poder ver cómo funciona
el DSM, que es el libro negro del DSM. Es una propuesta de un conjunto de psicoanalistas que están muy peleados con la cuestión psicofarmacológica. Y bueno, es un libro que está en Editorial Siglo XXI. Me parece que es una buena guía para entrarle a esta cuestión de los padecimientos, pero desde luego los trabajos de Peter Conrad, el trabajo también de Teresa Ordorica, son trabajos que podrían dar cierta luz al respecto. Sí, me parece. Por otro lado, voy entonces a la pregunta acerca de las cartas. Ok, para estudiar las cartas, actualmente, los últimos 70 años, no vamos a poder entrar a esos documentos. No podemos entrar a documentos de tipo psiquiátrico para expedientes clínicos si no son anteriores a 1950. Yo he estado tratando de pedir documentos al hospital Fray Bernardino, que es el hospital psiquiátrico aquí en México, pero es muy difícil, es una cuestión muy delicada, y muchas veces quisiera aprenderle a los periodistas, ¿no? Cómo le hacen para conseguir las fuentes. Pues, con los historiadores tenemos otra serie de retos. Yo he estado participando en muchos seminarios y en congresos en los cuales se discute la utilidad de estas fuentes, las cartas que escriben los propios pacientes, y que parece ser que no están, que tendríamos que tener cuidado de leerlas como auténticas confesiones de un tratamiento, porque estas cartas están siendo solicitadas y mediadas por un proceso terapéutico que al final al cabo tiene un guía, ¿no? Es como si de alguna manera yo estuviera diciendo, bueno, pues escribe sobre el padecimiento que yo estoy viendo en ti. Entonces, tú empiezas a dar una construcción de tu padecimiento de acuerdo a la depresión, ¿no? Creo que habría que tener cuidado entonces con pensar que estamos leyendo auténticamente en todo momento a el sujeto y que lo estamos escuchando de viva voz. Muchas veces los documentos están mediados siempre por una institución hospitalaria que está a cargo de un funcionario, ya sea médico o no, ¿no? Pero me refiero a que en ese sentido yo tendría cuidado con leer estas cartas de esa manera. Creo que un libro que podría servir mucho, y esto se lo recomiendo, sería el de Xenia Yevenés Escarbó. Es un libro que se llama, me parece, el tratamiento de los espíritus, o la casa de los espíritus. No, la casa de los espíritus es una novelista, Isabel Allende. Bueno, sí, de Xenia Yevenés Escarbó. Es una persona que estudia la esquizofrenia a partir de talleres de escritura que ella lidera con personas esquizofrénicas en su investigación antropológica. Tiene un libro publicado por Editorial Gedisa, muy interesante, que te podría dar cierta luz de cómo podrías tratar la lectura de estas cartas, ¿no? Ya se hace de pacientes femeninas o no, ¿no? Bueno. Por otro lado, muchas gracias por la recomendación. Voy a buscar a Víctor Manuel García. Y finalmente, las dos preguntas que se me hacían sobre la higiene mental y el desarrollo emocional en el ámbito de la educación. Pues no estoy seguro si el tratamiento de los padecimientos ha avanzado. En términos numéricos, la psicofarmacología sí tuvo un efecto positivo en el sobrecupo que tenían las instituciones hospitalarias y en la conformación de una atención médica o una atención médica de tipo ambulatorio. O sea,
tendríamos entonces que saber cuáles son los parámetros del éxito, ¿no? O sea, si el éxito está en que ya no hay más enfermos o de que los enfermos y que ya no hay tantos hospitales abarrotados, o el éxito podría tratarse en el que hay cada vez más personas que están siendo tratadas con fármacos y en ese sentido hay una mayor conciencia de la salud mental. O sea, en los términos, los parámetros de éxito son difíciles de imponer cuando se trata de la psiquiatría, del ámbito psiquiátrico. O sea, la tuberculosis, la malaria, el coronavirus, ojalá se pueden erradicar, ¿no? De manera oficial hay un término para decir que ya se tiene erradicado un virus, pero en el caso de los padecimientos mentales, no sé, no me atrevería yo a aventurar una conclusión en la cual yo diría que sí se ha avanzado. Me parece que en lo que se ha avanzado es en la conformación de más diagnósticos y en tratar de satisfacer esa demanda, la demanda de medicamentos con la producción de más medicamentos para diagnósticos diversos. Y lo que hemos visto al fin y al cabo es que los niños están siendo medicados, ¿no? Niños de 1 o 2 años. En este sentido, yo consideraría que el padecimiento mental no es únicamente psicosocial como se creía en los 30. Creo que es un conjunto de 2 factores que tiene que ver con una afección de tipo orgánico, de tipo químico en el cerebro, desde luego que tiene que ver con los neurotransmisores, con la producción de serotonina, con la producción de alcaloides también en el propio cerebro, que influyen desde luego en nuestro estado de ánimo. Eso es algo fehaciente. Y por otro lado, con un ambiente en el que no haya un tipo de atención hacia nuestras inquietudes o hacia nuestras propias manías, ¿no? Porque también es cierto que la ansiedad, el estrés conforman esos cuadros de tensión, ¿no? Y que son finalmente lo que se termina llamando la tensión nerviosa. Entonces, en ese sentido, creo que se trata de las dos, ¿no? No solamente de una sola. Bueno. Gracias. Bien, nos restan 10 minutos. Creo que será tiempo suficiente para que Inés Nicté, Brian Cedillo, Carlos Daniel Hernández y Julia Salud nos puedan dar sus preguntas y ojalá que podamos tener tiempo de contestarlas. Gracias. Inés, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto que estés como indagando en esto, pero mi pregunta va dirigida hacia cuál es tu perspectiva sobre el siglo XXI y todo lo que ha estado sucediendo, porque yo considero que al menos el 2020 ha sido una de las pocas ocasiones que se ha hablado de salud mental y que se ha visibilizado el que personas tengan ansiedad o que como que no puedan estar solas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva utilizando todas estas herramientas que ya conoces para hablar sobre el presente? ¿Y qué crees que va a decir la historiografía de nuestro siglo? Y ya, pues sería todo. Gracias. Gracias, Inés Nicté. Brian Cedillo Bautista, por favor. Claro, agradezco la participación. Tengo 2 preguntas. Una es, quisiera saber si entonces, de acuerdo a lo dicho y lo encontrado en la prensa, las mujeres tienen un mayor índice de suicidios por barbitúricos y esto se puede atribuir a la mecánica mercantilista de los vendedores, porque por lo que he estado viendo, tanto la medicina como los avances técnicos van dirigidos hacia la mujer, hacia este género, pero con la teoría de control que maneja de hecho Foucault y con la teoría de género que maneja Joan Scott. O sea, es algo muy curioso que en realidad los avances científicos y técnicos de la modernidad vayan muy dirigidos a sujetar a la mujer en contraposición de un patriarcado, si lo quieren ver así, dependiendo cómo manejen los términos, ¿no? Y la segunda es más personal, pregunta en que si consideras tú que el Estado debería de intervenir en el tratamiento de las personas con estos padecimientos mentales. Gracias. Gracias. Carlos Daniel Hernández, gracias. Sí, muchas gracias por su por externarme para poder participar y hacer la pregunta. Mi pregunta era muy relacionada con lo que acaba de mencionar mi compañero. La primera, que si fueron en realidad más, bueno, ya vemos que todo esto va como que inducido hacia la mujer, pero en realidad fueron más mujeres o hombres los que resultaron afectados por estos, bueno, los que resultó el suicidio, porque tanto los ejemplos que él nos da, o sea, se muestra que
bueno, los que se suicidaron, ¿no? Y bueno, pues de verdad que conseguir las fuentes en hospitales es realmente muy, muy difícil, porque es algo muy personal. Entonces, pues una felicitación por el trabajo, y yo creo que todo esto que estamos viviendo, como dijo Nicté, es algo muy fructífero para las generaciones de los psiquiatras y los psicólogos, porque en un futuro se va a necesitar mucho de ello. Gracias, gracias, Brian. Y por último, a Julia Arzaluz, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Felicidades, doctor, por su participación, por su ponencia, me encantó. Tengo una pregunta que considero yo que para mí es muy importante, ¿sí? Una de ellas es, ¿usted considera que la depresión está relacionada con el suicidio? Y si usted me permite y darme la oportunidad, otra pregunta, ¿la medicación causa dependencia tanto en niños como en adultos? Muchísimas gracias. Ok. Estoy apuntando para que no se me olvide ninguna. Entre niños y adultos. Ok. Bueno, igualmente les agradezco mucho su interés y sus preguntas. Creo que es fundamental, ¿no? Son fundamentales para darle más vuelo a la hilacha y que además se entreteja más, ¿no? Más información. Me parece que es algunas cosas que incluso olvidé apuntar en mi propia presentación, y me parece que son preguntas sumamente pertinentes también. En el caso de la perspectiva que tengo sobre la historiografía del siglo XXI, no sé de lo que van a escribir los historiadores dentro de 20 años. Para empezar, no puedo saberlo. ¿Hacia dónde creo que se está dirigiendo la vertiente? Es hacia, se ha identificado, me parece, principalmente en colegas y compañeras, verdaderamente es increíble, ¿no? Que la mayor cantidad de personas que están escribiendo al respecto de la psiquiatría, su mayor parte son colegas, son mujeres maestras, y creo que en un primer término, si podría decir algo, podría decir que la tendencia hacia una nueva historiografía en términos de padecimientos mentales, podría decir que va con una vertiente de género, feminista, ¿no? Lo cual desde luego que celebro, porque es donde más se ha equivocado la psiquiatría, ¿no? Y porque viene y forma parte de ese contexto de esa cultura de género propia del siglo XX, ¿no? Creo que en esos términos, esa sería una de las cosas que yo pensaría que va a formar parte de la historiografía del siglo XXI con respecto a los padecimientos mentales. Yo simplemente tuve la oportunidad de participar recientemente en un libro, de publicar un artículo al respecto, y las coordinadoras eran mujeres, las colegas de Brasil, de Argentina, que están inmiscuidas en ese proceso editorial, y bueno, por otro lado, en la cuestión de la ansiedad, en la cuestión de los padecimientos mentales, no creo que sea una construcción historiográfica únicamente, ¿no? La historiografía finalmente es reflejo de una inquietud que parte del presente hacia el pasado, ¿no? Yo creo que en ese sentido la historia siempre se escribe desde el tiempo presente, ¿no? No me parece pertinente tratar de pensar que nosotros estamos escribiendo únicamente sobre lo que pasó, sino que estamos escribiendo sobre lo que está pasando ahorita mismo, ¿no? Yo estoy abordando el estudio del género en la cuestión de la psicofarmacología, porque es algo que yo veo en mi día a día, ¿no? Al trabajar con colegas, compañeras que me dicen, yo he ingerido esto para poder dormir y poder trabajar al otro día, y en ese sentido digo, bueno, pues, ¿cuál es el sentido que se le está dando a estos medicamentos dentro de la productividad del sistema capitalista? Yo creo que la historia no es algo que ya pasó, es algo que está pasando, y eso es algo que hay que tener conscientes al momento de historiar, ¿no? Es decir, cómo tejo esas ligas, y afortunadamente en términos periodísticos tenemos una cantidad de fuentes. Si yo quisiera tratar la historia de los últimos 50 años en los barbitúricos,
Me costaría menos trabajo partir de hoy y de 20 años, es decir, desde 1990 para acá, que desde 1960 a 1980, porque las fuentes están digitalizadas y las fuentes de 1960 y 1980 no. Entonces, eso es uno de los peros que yo podría encontrar también, uno de los principales obstáculos que yo podría encontrar también para la reconstrucción de esta historia de la salud mental. Voy entonces con la siguiente pregunta. Con la cuestión de si las mujeres son, me parece bien si entendí bien, son objetivo de la mercadotecnia de las industrias farmacéuticas. Me parece que en 1940 y en 1950 y en todo, digamos que el tercer cuarto del siglo XX, me parece que sí, o sea, creo que sí está muy dirigido se apareja con un sentido de la calidad de vida, ¿no? Ahora, que alcance una gran cantidad de publicidad o no en nuestro país, eso faltaría por demostrarse todavía, es justamente en lo que estoy trabajando, pero en otros países la cantidad de anfetaminas y de barbitúricos que se empezaron a consumir entre 1950 y 1960 se habla de 110 millones para el caso de Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, y se habla de publicidad en la cual aparecen en todo momento mujeres y se venden muchas de estas anfetaminas y barbitúricos, se vendían también, bueno, los barbitúricos no, pero las anfetaminas sí, se vendían en forma de chocolates, ¿no? O sea, chocolates con anfetamina, ¿no? Yo no quisiera imaginarme qué se da de las fiestas con eso, ¿no? Pero desde luego que es algo que está dirigido. En el caso en ese sentido, creo que sí hay una incidencia, hay una influencia que tiene la mercadotecnia de la industria farmacéutica y también la cultura de género en el tráfico y en el acceso a ciertas sustancias, porque el acceso también es algo que es netamente social, ¿no? El acceso a las drogas, leves, duras, como sean, también forma parte de un contexto social y de unos ritos de paso, ¿no? A los cuales tendríamos que ser conscientes para poderlos estudiar. Por otro lado, si el Estado debe de intervenir o no en el tratamiento de los padecimientos mentales. Podría parecer peligroso porque el Estado franquista, al término de la Guerra Civil, se dedicó justamente al tratamiento de los padecimientos mentales de los comunistas, ¿no? De los republicanos, y muchos se encontraron en un manicomio siendo sedados en todo momento por barbitúricos, justamente, y de esa manera pues lograron pues acallar, digamos, su voz, ¿no? Su conciencia política, no sé si su conciencia política, pero al menos su voz. Los encerraron para tratarlos con ese tipo de fármacos. Algo que está demostrado es que los hospitales psiquiátricos sirven como laboratorios de las industrias farmacéuticas y de los propios médicos para poder intentar otro tipo de terapéuticas con otro tipo de fármacos nuevos. Entonces, yo creo que sería difícil que la medicina psiquiátrica pudiera avanzar sin el Estado, porque creo que nacen de la mano y se transforman y se desarrollan también de la misma manera, de una manera aparejada, ¿no? En ese sentido, no vería yo una historia de la psiquiatría sin la presencia del Estado, de la institución estatal. Y en este caso, si debe intervenir o no, pues no sé, sería una cuestión moral. Yo diría que es inevitable, ¿no? que estén participando. Finalmente, para ya cerrar con esto, la depresión y el suicidio, si están relacionados y si existe una farmacodependencia diferenciada entre niños y adultos. Las fuentes, lo que yo he leído me parece es que sí, la depresión y el suicidio están familiarizados, en el sentido de que el suicidio es el acto
y la depresión es el síntoma, ¿no? Entonces, o que se entienda como un conjunto, como una enfermedad con un conjunto de síntomas, uno de los cuales sería entonces ya el final, digamos, el suicidio sería como la fase terminal de la depresión, ¿no? Si podríamos hablarlo en los términos en los cuales evoluciona la enfermedad. Y bueno, finalmente, la drogodependencia. Es la misma que entre niños y adultos, depende del acceso a las sustancias. Los niños no pueden acceder a la heroína, mientras que un adulto sí podría llegar perfectamente a comprarse algo así, ¿no? Eso depende entonces de términos, no tanto de términos genéticos, sino también de términos sociales. Creo que las sustancias en sí, en este caso barbitúricos, ansiolíticos, por sus procesos terapéuticos, pueden llegar a causar drogodependencia, que eso fue lo que se criticaba y por lo cual se están estrictamente controladas, porque causan una sensación de bienestar y de placer, y finalmente es algo que se busca constantemente de múltiples maneras, ¿no? Y bueno, pero tendría que ver con el acceso más bien. Bien. Muchísimas gracias, maestro Esteban. Quiero hacerte partícipe que a través de otros medios, ya que por ahí tuvimos algunas cuestiones de carácter técnica con el chat, pero compañeros de la red, tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como desde Argentina, la maestra María Noel Lemedo, la maestra Lupita Mendoza, te externan unas felicitaciones, sobre todo porque, pues también como lo mencionan aquí, un joven historiador muy provocador y que ha despertado la inquietud y el interés de todos quienes, creo que coinciden conmigo, que de todos quienes escuchamos tu exposición. Muchísimas gracias, te queremos felicitar, agradecer en nombre de la red, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UPN y del Colegio Mexiquense, tú que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes, y también les decimos que les vamos a compartir tu correo por si alguien desea ya de manera personal y de manera más directa. Decimos que tú estás en la mejor de la disposición de poder dialogar en torno a esta temática que tanto interés está generando y que seguramente todavía tiene mucho para que se siga estudiando y que se siga averiguando en esta reconstrucción del pasado. Estoy a la espera nada más finalmente de que la doctora Badía, si me haces favor, Isabel, para poder despedir. Les queremos agradecer a todos ustedes su asistencia y no queremos despedirnos sin antes invitarlos a que la próxima sesión la tendremos el martes 13 de octubre, que se denomina Historia e Historiografía del Cuerpo, Consideraciones Metodológicas y Estrategias de Investigación, por la doctora Genevieve Galán Tames. Entonces, pues los esperamos en esa transmisión también. Muchas gracias. Buenas noches, Isabel. Maestra. Adelante. Sí, perdón, maestra, gracias. El chat no funciona para registrar la asistencia. No sé si así esté bien o tenga usted la liga para podernos registrar. Sí. Muchas gracias. Disculpe, gracias. por favor. Saludos desde UPN 151 Toluca. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Unidad 151 Toluca, sede regional Jilotepec. Muchas gracias. Sí, les vamos a compartir la liga a través del WhatsApp a los integrantes de la red para que a su vez la difundan con ustedes. Si nos hacen favor, vamos a utilizar ese canal alternativo y vamos a tratar de solucionar para la próxima sesión este aspecto del chat que no nos funciona. Una disculpa anticipadamente por estas cuestiones técnicas que estamos tratando de mejorar. Seguramente la siguiente sesión ya estará esta situación arreglada, pero les enviamos a través del WhatsApp a quienes forman parte de la red, la Liga de Asistencia, para que se las puedan compartir. Muchísimas gracias. Y solamente espero a la doctora Isabel Badía, que... Estoy aquí, estoy con la cámara prendida. Gracias, Isa. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Isabel? Bueno, pues un agradecimiento y una excelente ponencia, Esteban. Muchas gracias. Y quería hacer un reconocimiento especial a José Zárate Mulia y a Guillermo Cuevas Calón, que sin ellos no hubiera sido posible esta transmisión. No es tan fácil de repente tener un chat abierto, entonces vamos a generar algún otro medio para poder, porque a través de Teams las personas que no están inscritas en la universidad no podemos tener su voz a través del chat. Entonces vamos a usar otro medio para poder tener las preguntas en los siguientes eventos. Muchas gracias a todos. Ha sido, bueno, para mí maravilloso colaborar con todos ustedes. Gracias. Gracias, maestro Esteban. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar antes de dar por finalizada nuestra transmisión?
Pues nuevamente agradecer la oportunidad. Muchas gracias a la doctora Isabel Badía y también a ti, Rosa María, por la oportunidad. Y bueno, me pueden localizar en mi correo electrónico. Mi correo electrónico es estebanteran90@hotmail.com. Lo repito nuevamente, estebanteran90@hotmail.com. Ahí, si para que lo tengan, también lo pueden difundir. Me va a dar mucho gusto verlos en las siguientes conferencias. La que viene está muy buena, de historiografía del cuerpo. Y pues bueno, me alegro que estén organizando conferencias por este medio y que tengan tanto aforo también. Me llena mucho de alegría. Bueno. Muchas gracias. Y gracias, maestro Esteban, te agradecemos. Y pues bueno, inauguramos también, no cerramos con broche de oro, también abrimos con broche de oro. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas ustedes. Patria, Ciencia y Trabajo, buenas noches. Gracias a todos los integrantes de la red. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.